Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando se esté escuchando nuestra exposición. Este grupo está compuesto por Ariana Amarilla, Belén Gaitán y Liz López. En este trabajo vamos a utilizar como eje principal la niñez en relación a la violencia presente en los textos de Ana María Matute Aucejo. Esta escritora nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona, España. Fue novelista y académica de la lengua desde el año 1996. Ocupa un lugar importante en la literatura infantil y juvenil. Ella misma dio nombre a los autores que reflejaron la situación de la guerra civil en su infancia, generación de la cual formó parte, llamada Los Jóvenes Asombrados. Escribió cuentos desde que era una niña y finalmente, tras cursar bachillerato, se decidió por estudiar literatura. En su obra narrativa pervive siempre esa mirada infantil que la guerra marcó en su propia infancia. Bien, para comenzar vamos a hablar del cuento La felicidad. Este cuento habla de un médico llamado Don Lorenzo que realiza un viaje a un pequeño pueblo. Es recibido por Atilano, el alguacil, quien le informa que quienes lo iban a alojar en su tiempo de estadía en este pueblo se terminaron echando para atrás porque no podían comprometerse a alimentar a nadie más, ya que andaban malos tiempos. Finalmente, Atilano dice que solo una mujer puede darle alojamiento, pero es avisado de que ella es conocida por ser un tanto loca. Don Lorenzo llega al hogar de esta mujer, pero la percibe como alguien totalmente normal, agradable y hospitalaria. Ella comienza a hablarle orgullosa de su vida y la de su hijo, que se encontraba trabajando en una zapatería que pertenecía a unos familiares. Él estaba allí a modo de aprendiz. Al día siguiente, luego de pasar la noche en ese lugar, el alguacil lo pasa a buscar diciendo que ya le había conseguido otro lugar para que se pueda alojar. Pero este se niega, ya que se sentía satisfecho donde estaba. Afirma que la mujer era muy agradable, para nada estaba loca. Entonces le dice, es una mujer, una buena madre. No está loca, una mujer que vive porque su hijo vive, solo porque tiene un hijo tan llena de felicidad. El cuento concluye con la respuesta de Atilano, quien le dice, no tiene ningún hijo, don Lorenzo. Se le murió de meningitis hace lo menos 4 años. En el texto Dietario de posguerra, Matute dice que cuando era una niña en la Barcelona de guerra, siendo una joven de la sociedad burguesa, comenzó a descubrir que el mundo no era como se le había presentado. Comprendíamos lo que era la picaresca, la pobreza, la alegría dentro de la tristeza más grande. Esto último que dice Matute me lleva directamente al cuento cuando se muestra a esta madre que se desvive por su hijo. Ella crea una fantasía en la que él aún está con vida, lo espera y lo extraña. Lo que ella hace es buscar la alegría en la tristeza más grande, como lo es perder un hijo. No acepta esta realidad, por lo que decide simplemente mantener viva la alegría. También en este texto, nuestra escritora dice, siempre he sido una mujer un poco aparte. Nunca he pertenecido a escuelas ni a tendencias. Yo he sido siempre la Matute. Los ecos de su propia historia personal están muy presentes en sus cuentos. En este caso, se puede ver que esa imagen de mujer aislada la utiliza en cierta forma para la descripción de quien le da vivienda a don Lorenzo. Una mujer que continúa con su vida a pesar de no ser aceptada.
Aunque es rechazada por la sociedad, no le importa, simplemente sigue lo que a ella la hace feliz. En el caso del cuento, la felicidad no es un niño el protagonista principal, como lo es en la gran mayoría de cuentos de Ana María Matute. Pero es innegable que es lo que más nos deja pensando una vez finalizada la lectura. Deja una sensación persistente de angustia, por lo que termina siendo lo que pisa más fuerte a lo largo de todo el cuento. También en el texto Memoria, Infancia y Guerra Civil, el mundo narrativo de Ana María Matute, de Néstor Borges, explica el estilo de escritura de Ana María Matute. La narrativa de Matute mantiene por sobre cualquier tema una enseñanza más profunda y universal, referida a los sentimientos, el odio y la tristeza. El cuento analizado es un claro ejemplo de la tristeza y los sentimientos. Además de que es lo que muestran y sienten los personajes, es algo que se transmite de manera muy directa al lector. Esto deja una reflexión cuando se termina la Ana lectura. María Matute es quien mejor ha escrito sobre la infancia como irreparable pérdida de la inocencia. El mundo de los niños frente al de los gigantes es en buena parte una crítica a la educación en la época de su niñez. La infancia atraviesa toda la obra de Matute. En sus cuentos describe un mundo hostil, la crueldad, porque el mundo es cruel. Nos muestra la realidad, a veces mezclada con magia. Muchos de los protagonistas son chicos huérfanos, marginados, inocentes, asombrados o desplazados. La infancia, en pecado de omisión, se ve desde el comienzo. Lope es un niño que pierde a su familia y queda huérfano. Él es muy inteligente pero muy pobre. Por eso vive de favor en la casa de un primo de su padre llamado Emeterio Ruiz, que es un alcalde rico y poderoso. Un hombre bruto, arrogante, insensible y egoísta. A pesar de que el maestro del pueblo, don Lorenzo, le había dicho a Emeterio que Lope era despierto y aplicado, Emeterio lo manda de pastor a los montes de Sagrado, la parte más alta de las montañas, para que Lope se gane la vida. Allí el niño vive en una choza con los animales sin bajar al pueblo más que solo cada 15 días. Pasaron 5 años y en una ocasión en la que Lope bajó al pueblo a la parte donde vive Emeterio Ruiz, vio que su prima segunda, Francisca, se había casado y tenía un niño, y que Manuel Enríquez, compañero de juegos de la escuela, con quien se encontró y habló, le dijo que iba a ser abogado. Lope, desgraciado y frustrado, mata de una gran pedrada a Emeterio Ruiz por haber arruinado su vida. La brutalidad rural y el egoísmo cerril, acompañados de un fatalismo desesperante, acarrea desgracias imprevisibles pero inevitables. Finalmente, las mujeres acusan a Lope de ser ingrato después de la muerte de Emeterio. En ese mundo de tristeza y desazón hostil que margina a los débiles, podemos observar la niñez relacionada con la violencia, donde lamentablemente ocurre una desgracia provocada por la falta de oportunidades de un niño inteligente, como lo adelantó el título. Alguien comete un pecado de omisión en contra de Lope o en contra de su educación. Lope es un niño adolescente y luego joven, perseguido por la desgracia y el infortunio. Su desesperación final, su amargura al darse cuenta de que su vida no vale nada y que la ha perdido para siempre, lo conducen a cometer un acto de violencia brutal y sangriento. El chico es inteligente y obediente, lo que provoca su acorralamiento existencial que lo lleva a un acto de violencia explicable por la injusticia, pero injustificable. En este cuento Matute muestra su predilección por el colectivo de los niños y de los pobres, que viven humildemente resignados a su suerte. Presenta una intriga básica que se desarrolla desde una situación de partida, una espina clavada en la garganta de un minero que requiere atención médica, hasta un desenlace violento, la muerte del médico. Este desenlace viene provocado por el encadenamiento de una serie de acciones ligadas entre sí por una relación más o menos intensa de causalidad. Ana María Matute es una fabuladora impresionante, una contadora de historias, y su castellano es tan transparente que reconforta con su amor y fascinación por el mundo de la infancia. La escritora nos sumerge en historias de mayores contadas por una niña que narra y describe el cuento, la chusma. Inicia con la llegada de los mineros, a quienes en el pueblo llamaban la chusma. Eran familias con muchos hijos con fama de pendencieros, pero en realidad eran pacíficos, incluso apáticos, resignados, excepto el día de cobro, que se emborrachaban y terminaban a navajazos. Los mineros se pasaban de día en las minas y las mujeres con sus hijos con lluvia o con sol trajinaban o pedían fiado.
aceite, papas o pan, o lavaban en el río o lloraban fuerte con frecuencia por alguna desgracia. Entre todos estos había una familia a la cual llamaban los galgos y se diferenciaban de los demás porque el hombre no solía emborracharse. Tenía 9 hijos entre los 2 y 16 años, entre los cuales estaba Fabián, que tendría la misma edad de la narradora, con quien empezó una amistad y le fue prohibida. Transgredieron esa prohibición hasta que fueron descubiertos por una criada que obstaculizó esta relación, comentándole que se podría contagiar de alguna peste. Fabián tosía mucho, pero para mí era normal. En el pueblo solo se comía truchas o algún que otro barbo, pescados de río. Pero en vísperas de Navidad llegaban los pescadores con peces de mar. El galgo compró un pescado grande con cuya espina se atoró. El médico estaba invitado en casa de la narradora, era un hombre grosero con vocabulario soez, alcohólico y representaba el arquetipo de médico rural, cruel e ignorante. Fue buscado con suma urgencia, asistió a la casa del galgo y aprovechó la situación para cobrarse una antigua deuda, razón por la cual toda la familia del galgo salió a pedir dinero. Lo consiguieron y el médico realizó su trabajo. Luego volvió para continuar la cena, comió y bebió de manera grosera, relató su fechoría contra el galgo. Todos los presentes en la mesa fueron testigos del relato, frente a la cual experimentaron un sentimiento de indignación, pero sin accionar activamente contra ella. El diálogo sirve para apuntar la caracterización negativa del médico, según lo que él dice y lo que dicen los demás sobre él. Al terminar la cena, el médico partió hacia su casa, en el trayecto cayó un río y murió ahogado. La importancia del personaje infantil es interesante, tanto por su condición de narrador testigo, como porque su figura plantea algunos problemas, singularmente el de su indeterminación sexual a nivel discurso, aunque suponemos que el narrador testigo es femenino. Sabemos que es un personaje infantil que ronda los 12 años, porque comenta que tiene la misma edad que Fabián, y calculando que los galgos tienen 9 hijos de 2 hasta los 16 años, y que Fabián es el tercero, podemos suponer que su edad ronda los 12 años. Don Francisco Rico aseguró que no hay crítico ni estudioso que no haya subrayado la posición central de la infancia en las páginas de la autora. Los niños son los protagonistas predilectos de sus ficciones, incluso cuando el papel principal corresponde a un adulto. Poco nos cuesta descubrir que sobre su camino todo se proyecta de manera obsesiva la sombra de la infancia. La perspectiva del niño tiende a ser el eje en torno al cual se organiza el universo del relato. Vemos a esos dos niños solos y solitarios, maltratados y maltrechos. Vemos la realidad a través de sus ojos temerosos y los vemos a ellos mirando a los adultos con extrañeza y sin esperanza. Fabián tiene una amistad con la narradora testigo y esto sirve de nexo entre los dos mundos sociales que se oponen en el cuento, la clase marginada y miserable de los mineros y la clase privilegiada integrada por los propietarios rurales y los profesionales. Estos dos niños presentan una caracterización rica desde el punto de vista psicológico. Fabián y su amiga nos muestran su mundo desde su perspectiva, Fabián como ser marginado y aislado, y la narradora en constante conflicto con las autoridades, porque transgrede las reglas y desde su perspectiva no comprende lo que pasa en el mundo de los adultos. Ser niño quiere decir no entender nada y estar de vuelta de todo, alimentar a la vez la ilusión, el desaliento de la paz o la huida. Ana María ha insistido en que la cifra de esa situación es el asombro y afirma, el asombro de los 12 años frente al mundo. Así intentó, a través de la interdependencia de ese asombro y a través de la búsqueda de sí misma, llegar a comprender a los demás. El asombro no es ante lo inesperado e ignorado, sino ante lo que se teme y sabe inevitable. La representación de los acontecimientos de esta niña parece ser de un alcance existencial profundo, como cuando dice, salí con una sensación amarga y nueva. La violencia se ve mediante la marginación social, la chusma, aquella compañía estaba prohibida, negras ratas, muertos de hambre, sin cultura y con fama de pendencieros. La degradación social del colectivo humano del pueblo aparece en el cuento como factor desencadenante de la trágica anécdota. La tragedia que desencadenó en el relato está motivada por una situación de miseria material de los mineros y la miseria moral del médico, cuya embriaguez provoca su caída al ruido y su muerte. El cuento Los chicos, de la escritora Ana María Matute, relata la historia de una mujer, o joven, la edad no es mencionada, que recuerda sobre unos chicos a los cuales tenían miedo ella y sus amigos durante su infancia. Esta historia puede verse como una síntesis de la situación de la misma Matute, ya que admite en el dietario de posguerra que durante aquel tiempo los niños que habíamos sido privilegiados y vivíamos en un mundo burgués, abrigados, confortable, descubrimos que la vida no era como nos la habían contado. Esto tiene una relación con la anécdota porque la narradora menciona claramente al principio, en casa nos tenían prohibido terminadamente entablar relación alguna con esos chicos. Y al final admite darse cuenta
que las cosas no eran como las conocía al principio. Los chicos, los diablos, como también los llega a llamar, no eran más que niños, como dice en el último párrafo. Si solo era un niño, si no era más que un niño, como cualquier otro. Estos chicos además eran víctimas de las clases sociales, como en el caso de Lope en Pecado de omisión, cuento también de Ana María Matute, y también víctimas de la opresión por las injusticias de un sistema arcaico, tal y como manifiesta Ashley Monsen en su texto, La pérdida de la inocencia en los niños de la guerra civil. También se puede identificar que este cuento tiene relación con Ana María Matute porque se puede identificar a la protagonista como la autora, que da el paso de ser una niña pija, etapa por la cual la autora admite haber pasado en el diario de posguerra, para pasar a ser libre y así tener conocimiento de lo que acontece a su alrededor. Tal y como mencionó antes Ariana en su análisis de la felicidad, dijo que Matute, siendo una joven de la sociedad burguesa, comenzó a descubrir que el mundo no era como se lo habían presentado. Además, ella misma admite en el texto anteriormente mencionado que lo quiera o no, se lo proponga o no, está dentro de todos sus libros. Un personaje muy relevante es Efrén, hijo mayor del administrador del pueblo. Este personaje ya está dejando su infancia, está atravesando un momento muy importante y confuso, ya que, como dice Matute, cuando se abandona la infancia, viene el contacto con el mundo perfectamente incomprensible de las personas mayores. El mundo donde todo es despropósito, todo es ilógico, todo es contradictorio, todo es agresivo y donde todo es incomprensible. Este personaje es duro y hasta cruel. No le importa que la pelea sea con alguien que está en completa desventaja con él. No le importa golpear a un chico que es menor en tamaño, peso y edad. Efrén, a diferencia de los otros chicos y de la narradora, entiende desde el principio que los chicos no significan un peligro de ninguna manera. Esto se afirma en el 7º párrafo cuando dice: «Sois cobardes», nos dijo. Esos son pequeños. No hubo manera de convencerle de que eran algo así como el espíritu del mal. Estos chicos, tanto los ricos como los pobres, son niños de la guerra, ya que, como dice Francisco Rico a Matute en su discurso, esta etiqueta sirve para denominar a aquellos hombres y mujeres que despertaron a la realidad de dentro y fuera de sí mismos en el entremecido paisaje de la mayor tragedia española, tal como logra ser finalmente la protagonista de esta historia, hecho que no hace más que confirmar que, tal y como dice Rico, la niña de la guerra eres tú, en referencia a Matute, quien es capaz de escribir sobre la infancia como una irreparable pérdida de la inocencia, como antes había mencionado Liz en su análisis. El cuento El gran vacío de Ana María Matute. Este cuento comienza también con un recuerdo, el recuerdo de un vecino, Mateo Alfonso. La protagonista comienza diciendo que cada vez que pasa por aquella casita, ubicada en la parte vieja del pueblo, recuerda al hombre. Un hombre que le provocaba mucha lástima, ya que se pasaba todo el día trabajando y cuando estaba en su casa era constantemente maltratado e insultado por su esposa, a quien él cuidaba, y que llevaba más de 12 años paralítica. Los chicos, tanto la protagonista como su hermano, le tenían un cariño al anciano que siempre los consentía, dándoles pan con miel, y lamentaban las lágrimas que derramaba el hombre a causa de su esposa, quien llegó hasta desearle la muerte. Pero Mateo Alfonso no lloraba por sí mismo, sino por su esposa, ya que él mismo dice: «Pobrecilla, es muy triste su vida». Finalmente la mujer termina falleciendo, pero Mateo Alfonso no reacciona como los chicos pensaban, lleno de alegría y dicha por verse libre de los agravios de su esposa, sino que al contrario, el anciano está lleno de pesar y de tristeza por la muerte de la mujer que amaba.
En este cuento se pueden encontrar semejanzas con recuerdos o anécdotas de Matute mencionados en el diario de posguerra, así que se puede afirmar que tal y como ella dice, quiera o no, me lo proponga o no, yo estoy dentro de todos mis libros. Uno de los casos donde se encuentra una similitud es que la autora afirma siempre salir en compañía de sus hermanos, y en el cuento la protagonista narra siempre estar en compañía de su hermano cuando salía a jugar o a visitar a Mateo Alfonso. Otra relación es la pareja que Matute menciona en el diario de posguerra, un hombre catalán que había ido a Marsella y había vuelto y había puesto un bar allí, junto con su esposa Carmen. Esta pareja podría haber quizás inspirado a Matute en el momento de escribir a Mateo Alfonso. Francisco Rico dice que la perspectiva del niño tiende a ser el eje en torno al cual se organiza el universo del relato. Esto se confirma ya que a través de estos ojos tomamos conocimiento de la vida del hombre y de sus sufrimientos, y somos capaces de observar cómo los chicos tenían su propia opinión de lo que era mejor para el anciano, que su esposa muriera, mientras que para el hombre este hecho fue un duro golpe. Este cuento también se encuentra el recurso mencionado por Rico, la sostenida coloración poética, y en ese marco la densidad y la eficacia de sus imágenes. La imagen, como dice el filólogo y académico de la lengua española, obliga a dar un salto entre las cosas o las nociones que enlaza para explorar nuevas vinculaciones entre ellas y proponerlas en última instancia como componentes de una trama que inopinadamente se nos revela como unitaria. En el gran vacío esto se puede observar ya que se evocan las imágenes del hombre a través de los ojos de la narradora, y así somos capaces de imaginar a Mateo Alfonso, un anciano de corta estatura, grueso, de rostro redondo y colorado, y mechones de un blanco amarillento, fosco, bajo una boina sucia, y de su casa, ubicada entre pajares semi-derruidos por las lluvias y el viento, y casonas cuarteadas por los años, con estos escudos rotos a pedradas y calcinados por el sol de las puertas. Anidaban las golondrinas y las lagartijas entre las junturas y tras el muro de piedras caídas, ruinoso por las crecidas. Este cuento maravilloso en su simpleza se puede ubicar dentro de la inocencia que se menciona en el artículo periodístico de Pedro M. Villora, ya que esta es la vocación que de trabajar al margen del mal, como si el mal no existiese y no pudiese contaminarnos, pero sabedores de que su amenaza es real. Esto se puede observar en el matrimonio de Mateo Alfonso, ya que él es consciente de los desprecios de su mujer, pero aún así decide ignorarlos y cuidar de ella, por todo el amor que le tiene. Como pudimos ver, la infancia es, en los cuentos de Ana María Matute, uno de sus ejes principales e infaltables, aunque no siempre la presenta de la misma forma. Esta escritora utiliza, para llegar al lector, ese toque de realidad que tiene el mundo vivido por los protagonistas. Se presenta como un mundo hostil y cruel. Ella suele hablar de las historias del colectivo de chicos marginados y huérfanos que viven humildemente resignados. Además, suele añadir en algunos de sus cuentos la temática de la muerte, que nos da un toque de realidad y deja clara la presencia de la infancia enlazada con la violencia. La visión de Francisco Rico, que mejor ejemplifica el estilo de Matute, es: los niños son los protagonistas predilectos de sus ficciones, e incluso cuando el papel principal corresponde a un adulto, poco nos cuesta descubrir que sobre su camino todo se proyecta obsesivamente la sombra de la infancia. Esta visión es la que resulta más fácil de detectar sobre el estilo de escritura de Ana María Matute. En los cuentos analizados se encuentran similitudes en la lectura con cosas que la misma Matute afirmaba que vivió durante su infancia, la cual es reflejada de una u otra forma en sus propios cuentos, sea de forma directa o indirecta.
Por todo esto, es inevitable ver ese toque de realidad que se presenta a través de la angustia, la tristeza y la violencia. Pero lo que más se destaca es la constante necesidad de mostrar aquella infancia tan intensa vivida por Matute, llena de esos sentimientos que la acompañaron a lo largo de toda su vida y de las cuales salieron sus tan conocidas obras.